Lo invito a que abra su escritura en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 8. El tema de esta mañana se titula El acceso a Dios. Dice la escritura de la siguiente manera: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. A través de esta escritura, el autor de los Hebreos describe las dos partes más importantes del tabernáculo, con todo y su mobiliario y sus prácticas de adoración, dejando en claro en ambas partes que el pueblo no tenía acceso a ellas. El lugar que le correspondía al pueblo era en la puerta o afuera, de la puerta hacia afuera. Hebreos 9.1 menciona que aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, es decir, que tenía reglas, normas para la adoración. El hombre no se podía manejar por sí mismo o actuar bajo su voluntad, ya que tenía que seguir las instrucciones dadas por Dios al pie de la letra. De lo contrario, había muy serias consecuencias, como lo que tuvieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, los cuales ofrecieron fuego extraño que Dios no ordenó y ambos murieron. Al igual como cuando Usa trató de tener el arca y extendió su mano, igualmente murió instantáneamente. Dios siempre hizo hincapié entre lo santo y lo inmundo, entre lo impuro y lo puro, lo limpio y lo profano. Dios es un Dios de orden y de santidad. Bajo sus ordenanzas se encontraba que los únicos autorizados para administrar el santuario eran los levitas, la tribu de Leví. En este caso había alguien que se encargaba de encender la menorá con el aceite de la unción, mientras los otros sacerdotes se encargaban de ofrecer los sacrificios en el altar, en el lugar santo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo que se encontraba detrás del velo. El lugar santísimo era considerado el área más sagrada del tabernáculo, el más íntimo, el que tenía más relación con Dios, donde se encontraba la presencia de Dios. El acceso al lugar santísimo era limitado, restringido. Solamente un hombre podía entrar, el sumo sacerdote, y esto lo hacía solamente una vez al año. Entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, era cuestión de vida o de muerte. Si el hombre se encontraba bien delante de Dios, podía entrar al lugar santísimo, pero si se encontraba mal, él moría instantáneamente. Las ordenanzas del culto eran muy estrictas y solamente a través de la sangre que se ofrecían de los toros y de los machos cabríos podían santificar el lugar, inclusive al sacerdote y al pueblo. Dos de los machos cabríos que eran ofrecidos, primeramente era el macho cabrío que era ofrecido para Adonai, el cual era sacrificado para santificar el santuario. Igualmente, el macho cabrío que era para sacer, solamente era utilizado para que el sacerdote impusiese las manos sobre él y transfiriera todas las maldades y pecados del pueblo sobre la cabeza de aquel macho cabrío, el cual después era llevado al desierto y se extraviara allá o muriera en aquel lugar. También había las cenizas de la vaca roja, que eran rociadas sobre todas las personas inmundas, era para la santificación de la sangre. Los mismos sacerdotes ofrecían sacrificios por el pueblo, pero para ellos mismos.
Después de cumplir con todas las indicaciones y las instrucciones o reglas que Dios ponía, el sacerdote estaba autorizado para poder pasar al lugar santísimo. Pero esto solamente la podía hacer una vez al año. Esto era durante el día de expiación, más conocido como la fiesta de Yom Kippur, donde el pueblo, sin ninguna excepción, venía delante del sacerdote para confesar sus pecados, sus maldades, su rebelión, y así quedar perdonado. En ese día se hacía expiación por todo el mundo, por todo el pueblo, aún por el sacerdote. Y era el único día donde el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo. Pero eso solamente era para que entrara y pudiera de alguna manera redimir al pueblo. Pero el velo continuaba siendo una separación entre Dios y el hombre. El velo continuaba en el mismo lugar. Hebreos 9:9 dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Da a entender que el velo solamente era un símbolo de lo que iba a pasar más adelante. Símbolo es que es semejante, es la idea o es la representación de la realidad. Hebreos 9:8 por su parte dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero estando ya Cristo presente, vino para traer el cumplimiento a un mejor tabernáculo, no hecho de manos y tampoco de esta creación. Igualmente vino para presentar el camino al Padre y darnos el acceso a Dios, un acceso que estaba obstruido por aquel velo. El acceso a Dios es uno de los eventos más relevantes en la historia, y todo suceso que pasó fueron realmente muy impactantes. Primeramente vemos cómo el Hijo de Dios es llevado a Gólgota para ser crucificado. Todos conocemos el martirio que sufrió, en este caso el Via Crucis que él padeció. Y mientras él se encontraba colgado en aquel madero, hubo tinieblas en la tierra. Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra se oscureció. Y mientras el tiempo transcurría, entre las 2 tardes, que viene siendo 3 de la tarde a 6 de la tarde, tiempo en que era sacrificado el Cordero de la Pascua, se escuchó la última exclamación de Cristo. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo exclamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Su exclamación fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue la última exclamación de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el acceso a Dios se abrió. Jesucristo, a través de su muerte, hizo lo imposible: derribar la pared intermedia que separaba a Dios y al hombre. Mateo 27:51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este fue el evento que impactó en aquel momento. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y no como consecuencia del temblor, sino que el temblor fue consecuencia de que el velo se había rasgado, porque había una intervención divina. El velo se rasga de arriba hacia abajo, y cuando llega a la parte de abajo, la tierra se sacude, la tierra tiembla, la tierra siente la presencia de Dios. En ese momento hay una intervención divina que indica que Dios mismo estaba haciendo aquella obra, abriendo la puerta, abriendo el acceso a la humanidad. Mateo 27:54. Estando un centurión enfrente de Cristo, y todos los que estaban junto a él, es decir, todos los soldados romanos y la gente que estaba presenciando este evento, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Se dieron cuenta que aquel hombre que estaba siendo crucificado era el Hijo de Dios. En este momento se dieron cuenta que todo lo que pasaba estaba relacionado con la muerte de Jesús, que en ese momento que el cielo se había oscurecido, que la tierra temblaba y que todo suceso había
estaba relacionado con una intervención divina, porque el Hijo de Dios estaba siendo crucificado y el velo se estaba abriendo en aquel lugar. Este acontecimiento fue único en la historia de la humanidad. Nunca más se va a repetir el acceso a Dios. El velo del lugar santísimo medía 20 metros de altura y tenía 10 centímetros de espesor. Imposible que la mano del hombre pudiera abrirlo. Imposible que la mano del hombre pudiera moverlo de un lugar a otro. Para poder enrollar aquel velo se necesitaban 70 hombres. Y con sus 10 centímetros de espesor era imposible que fuera rasgado por la mano del hombre, ni aún con 2 caballos de fuerza el velo podía ser abierto. El historiador judío llamado Flavio Josefo comenta, ni aún con 2 caballos tirando de cada extremo el velo puede ser rasgado. Solamente la mano de Dios fue lo que hizo que tuviéramos el acceso a Dios. Hebreos 10:19 dice, haciendo una invitación nos dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no por la sangre de los toros, ya no por la sangre de los machos cabríos, ya no por la ceniza de la vaca roja, ahora por la sangre de Jesucristo tenemos acceso a entrar al lugar santísimo. En la actualidad el creyente debe de valorar, debe de gozar de que puede tener una intimidad y una relación con Dios más estrecha, de que el lugar santísimo ha sido abierto, que Dios se ha reconciliado con el pueblo, de que Dios ha perdonado al pueblo, de que las 2 casas de Israel han tenido acceso a Dios. Por la sangre de Jesucristo hemos sido santificados. En la actualidad podemos gozar de esa libertad, de esa intimidad con Dios, valorar lo que Jesucristo hizo a través de su muerte. Por su sangre hemos sido santificados para tener acceso al Padre. Cuando nos sentimos demasiado inmundos, demasiado contaminados, es como decir, la sangre de Cristo no fue suficiente para santificarme, para justificarme. El sacrificio de Cristo no fue suficiente para acercarme a Dios. Es ahí donde debemos de meditar y reflexionar, que no es por nuestras muchas justicias, sino por sus muchas misericordias, que a través de su sacrificio hemos sido santificados. Cristo es el camino al Padre. Dice la Escritura que su carne representa el velo, y que su carne que fue abierta nos indica que tenemos un acceso al Padre. Él es el camino al Padre y Él es la puerta. Hoy no estamos afuera de la puerta como en tiempos antiguos. Hoy podemos entrar al recinto. Hoy podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Hoy tenemos un acceso abierto gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a su muerte expiatoria. Hebreos 4:16 nos hace una invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Hoy en día usted no va a perecer como Nadab y como Abiud, ni tampoco como Usa. Hay un acceso a Dios gracias a Jesucristo, gracias a que su sacrificio fue más que suficiente para tener un acceso directo a Dios y valorar la entrada al lugar santísimo. Valoremos todo lo que Jesús hizo, valoremos su sacrificio y acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Ahí vamos a encontrar misericordia, vamos a hallar gracia a un oportuno socorro. Estamos aún bajo esa gracia, bajo esa misericordia, y Dios tiene los brazos abiertos para que alcancemos ese socorro. Su sangre fue más que suficiente, su muerte fue más que suficiente, y el velo ha sido no solamente rasgado, ha sido abierto completamente. Su velo se abrió en 2, abriendo una entrada al camino de Dios. Lo invito a que se acerque usted confiadamente al trono de su gracia.
valore lo que Jesús hizo. ¿Cuánta gente de aquel tiempo que estaba afuera quería entrar? Hoy tenemos una oportunidad única de honrarlo a través de lo que podemos hacer aquí, delante de Él, que es honrarlo, glorificarlo, darle toda la honra, toda la gloria, decirle gracias Señor, gracias por abrir ese velo. La mano del hombre no lo podía hacer, pero tú lo hiciste. Los miles de sacrificios no nos hacían aceptos a ti, pero tu solo sacrificio me acercó a ti. La sangre de los toros y de los machos cabríos no fueron suficientes, pero tu sangre fue suficiente. Las cenizas de la vaca roja no fueron suficientes para santificarme, pero cada gota que tú derramaste fue suficiente para santificarme a mí y a todo aquel que se acerca. Estaremos orando. Amantísimo Dios, en este día, Padre, te agradecemos por todo lo que usted hizo, mi Señor Jesús. Queremos darle la importancia, Padre Santo, a ese evento que ha trascendido, que es relevante, Padre Santo, que puso un antes y un después, mi Señor, que es único en la existencia del hombre, Padre Santo, que por única vez, Padre Santo, el vuelo fue abierto, mi Señor, fue rasgado en dos, mi Señor. Aún la tierra misma se estremeció, Padre Santo, cuando sintió la intervención divina, Padre Santo. Aún las potencias del cielo se conmovieron, mi Señor Jesús. Hubo tinieblas en la tierra, Padre Santo, por espacios de 3 horas, mi Señor Jesucristo. Tu palabra dice que los sepulcros de los santos se abrieron, mi Señor, y muchas personas que habían fallecido se levantaron después de tu resurrección, Padre mío. Las rocas se partían, mi Señor Jesucristo. Algo diferente estaba pasando, mi Señor. Algo diferente a la naturaleza, Padre Santo. Estaba pasando en aquel momento, mi Señor. Tu última gota que cayó en la tierra era como una señal de que el acceso a Dios, mi Señor, estaba permitido. Aquel acceso que estaba restringido, Padre Santo, ahora estaba abierto, mi Señor, para la humanidad, donde no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay varón, no hay mujer, no hay extranjero. Todos tenemos acceso, mi Señor, a esa entrada a través de tu velo, Padre Santo, que es tu carne, mi Señor. Te bendecimos, mi Señor. Gracias por santificarnos, Padre Santo. Gracias por reconciliarnos contigo, Padre eterno. Porque estábamos bajo aquella maldición, Padre Santo, adquirida en el huerto Getsemaní, mi Señor, cuando el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, mi Señor Jesucristo. Y a pasar de muchos años, mi Señor, usted puso, mi Señor, esta nueva cláusula, Padre Santo, para entrar en tu presencia, que tu propio Hijo, mi Señor Jesucristo, viniera y diera su vida por nosotros y así poder ser reconciliados contigo, Padre. Bendice a todo hermano que el día de hoy estuvo aquí, Padre Santo, que te puso primeramente a ti, mi Señor, como un acto de adoración, mi Señor, pero que también se animó a pasar aquí adelante, Padre Santo, reconociendo la grandeza tuya, mi Señor, que eres único, Padre Santo. Tuya es la honra y la gloria, Padre Santo, que lo que usted hizo en aquel día, mi Señor, no solamente es recordado, sino también valorado, mi Señor, y que lo traemos a la memoria, Padre Santo, como algo grato delante de nuestra descendencia, Padre Santo, de nuestra vida, de nuestra parentela, de nuestras generaciones, mi Señor. Que la gente conozca, Padre Santo, que aquel día que usted estuvo en la cruz del Calvario no fue una derrota, sino una victoria, Padre Santo. Porque las leyes y decretos que nos eran contrarias, mi Señor, fueron quitadas, mi Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Tu nombre es glorificado en esta hora, Padre, y bendice a cada hermano que se ha acercado confiadamente al trono de tu gracia, confiando en que ha encontrado misericordia, mi Señor, y un oportuno socorro en cada situación que está atravesando, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Amén y amén.